Entonces después de eso hay un tipo que se llama Caldaway. Caldaway se va otra vez para allá y entre el Tigris y el Éufrates va a encontrar las claves de una ciudad que se llama Babilonia. Entonces, Babilonia, los griegos la llamarían Babil, los judíos la llamaban Babel. Él lo que va a encontrar dentro de las excavaciones es un templo de culto que se llama un sigurat. Los sigurats son unos templos gigantescos. Este sigurat en particular es muy grande y estaba sobre un valle plano, se distingue muchísimo. Parecería que tocar el cielo. A ese sigurat los judíos lo llaman Babel, la torre de Babel. Y es Babilonia. Eso estaba hecho para un dios que es Marduk. Marduk en un poema que se llama Enuma Elish le va hablando a los astros y a medida que le va hablando a los astros, con su palabra, los astros van ocupando un lugar en la bóveda celeste, creando las órbitas, las constelaciones y el mundo de las estrellas. Ahí en Babilonia es donde esta gente va a desarrollar la astronomía. Esto es un desierto plano, ahí no hay mucho que se mueva. Si usted no conoce los movimientos del cielo, no se puede orientar. Así que la gente de Babilonia, en lo primero que van a desarrollarse muchísimo es en la astronomía. Y de esa manera nos vamos a encontrar con la famosa Babilonia. Babilonia es contemporánea también de los persas. Babilonia es muy posterior a Sumeria, como 2000 y pico de años posterior a Sumeria, pero también es parte de los ciclos de civilización de la misma media luna fértil. Si uno dice, ¿por qué pasa tanto ahí? Porque alrededor es desierto. Y ese pedacito entre el Tigris y el Éufrates es el único pedacito donde se puede cultivar. Entonces es como un corredor, como un punto de paso, porque todo el mundo tiene que pasar por allá. Eso quiere decir que los imperios no duran mucho, porque siempre viene alguien que los desaloja y luego los otros vuelven y se acomodan y otra vez se vuelven imperios. Entonces, en esa zona hay una densidad histórica enorme y mientras tanto se han ido inventando cosas. Entonces, Caldaway encuentra Babilonia y lleva las tablillas. Y cuando lleva las tablillas y empiezan a descifrarlas, todas ellas preservadas por las arenas del desierto, cuando empiezan a descifrarlas se van a encontrar el primer código, el primer texto escolar, el primer diccionario, se van a encontrar la primera contabilidad y cuando empiezan a leer qué dicen las tablillas hablan, los padres se quejan de que los hijos ya no los respetan, estamos hablando del año 4500, se quejan de que los hijos no los respetan, están hablando de cómo enseñarle a los niños, hay poemas de amor, hay canciones épicas, y cuando empiezan a leer las tablillas de la antigua Babilonia, descubren que el hombre es el mismo desde los comienzos de los tiempos, que le preocupan las mismas cosas, que habla de la educación, del amor, de la contabilidad, de las epopeyas, de los sueños, de las esperanzas, lo mismo que hoy se habla, lo mismo que hoy se escribe, pero en tablillas cuneiformes, borradas por millones de años en el tiempo. Entonces, ahí descubrimos qué tan actual es ese mundo que crearon ellos. Ese mundo es un mundo urbano. A pesar de que ellos viven de la agricultura, en Babilonia había ciudades, en toda la Mesopotamia hay ciudades, o sea, porque después cuando nos aparezcan los egipcios, de todas maneras, ellos son una cultura agrícola alrededor del cultivo del Nilo, pero estos tienen ciudades. Por eso el primer concepto de urbano está en Mesopotamia. Entonces van desarrollándose allá los trazados que tienen toda la estructura de las ciudades, de las bibliotecas, de todo, digamos, hay un nivel ya muy alto de comprensión del fenómeno de civilización humana en la temprana época del comienzo de los tiempos en Mesopotamia. Y solo nos vamos a enterar hasta el siglo XIX, que es cuando empiezan todas las excavaciones en la zona y empiezan a conocerse las verdades y las historias de esos pueblos. Entonces, desde ahí parte nuestro relato. Ahí tenemos matemática, tenemos astronomía, tenemos una formación religiosa muy profunda, tenemos una arquitectura sorprendente. Decían que los jardines de Babilonia se habían hecho con más de 50.000 ladrillos. O sea, hay historias fascinantes. Mucho tiempo después, en la era del petróleo, Saddam Hussein habría invertido una gran cantidad de dinero en la reconstrucción de la antigua Babilonia, dejando la lista para que el mundo la conociera, que casi que le ha quedado como una Disneylandia, pero a la final era lo más que había podido hacer. Y resulta que cuando eso sucede, en ese momento empiezan las guerras que no han terminado todavía. La guerra contra Irak primero, la guerra contra Irán, después la guerra del Golfo, la primera. Entonces todo eso se desaparece sin que lo hayamos podido ver, ni en su versión hollywoodense de Hussein, ni en su versión arqueológica natural.
una pérdida absolutamente imposible de solucionar en nuestro esquema del conocimiento del mundo, tanto para preservarla, tanto para conocerla, y en las guerras las acaban. Todas estas historias y los leones de Persia y todo eso fueron llevadas a Inglaterra, que en el siglo XIX era realmente la reina del planeta Tierra, en una exposición que se llamaba la Gran Exposición de Londres. Cada más o menos 50 años los seres humanos hacen una exposición en donde muestran hasta dónde van en su proceso de desarrollo, como Expo Sevilla. Cuando se hizo la Gran Exposición de Londres de 1850, un hombre se llevó los leones así, físicos, los leones enormes, alados y todo eso, para Hyde Park, que era la exposición en una cápsula de cristal grande, en una casa de cristal. Cuando terminó la exposición, lucidísima además, se lo llevaron para un sitio que hoy es el Museo Británico. Entonces, ¿dónde está la antigüedad? En el Museo Británico. ¿Qué se hicieron las antiguas civilizaciones? Están en la sala 1 y en la sala 3. Están en el Museo del Louvre, en París. Están en el Pérgamo, en Berlín. Y es allá, en las grandes capitales del mundo industrializado de hoy, donde se encuentra la antigüedad, porque en los lugares de donde proviene muchas cosas ya no están. Entre las guerras y el saqueo, a estos pueblos son remanentes de un gran pasado. Entonces empezamos por Babilonia. Después de Babilonia hay a ambos lados, al oriente de Babilonia y al oriente de Mesopotamia. Mesopotamia se nos divide en la parte sur, que es Sumeria, y la parte norte, que es Acadia. La parte sur nos corresponde al país de Irak, la parte norte nos corresponde al país de Siria. Es decir, lo que hoy es Siria era parte de Mesopotamia y correspondía a los acadios. Entonces aquí van a estar los sumerios, los asirios, los acadios, los caldeos, ¿sí? Todo ese combo son las culturas de la media luna, los pueblos del Tigris y el Éufrates, y lo llamamos Mesopotamia porque está entre dos ríos. Ahí empieza lo que hasta ahora conocemos como civilización. Al oriente van a estar los persas, hacia el año 2500 a.C. y al oriente de Mesopotamia, ¿verdad? Y al occidente de Mesopotamia va a estar un pueblo que es completamente atípico, porque todas las civilizaciones, la de la media luna fértil, la de la meseta de Irania, la del país de los arios, van a conectarse con otras civilizaciones que van saliendo a medida que van pasando nuestros relatos, todas alrededor de los ríos. Entonces, lo que es Persia va a ser un punto de contacto entre Mesopotamia, China e India. O sea, el lejano, lo que llamamos lejano oriente, se va a conectar con lo que llamamos Oriente Próximo a partir de esa conexión gigantesca que son los persas. Entonces, eso hace que toda el Asia de alguna manera vaya teniendo cada una de la otra.